El silencioso zumbido de las máquinas llenaba la estación de monitoreo del espacio profundo de la Tierra, mientras el capitán Jake Morrison tomaba un sorbo de café y observaba el flujo interminable de datos que pasaban por sus pantallas. Era poco más de medianoche y la mayoría de su tripulación se había ido a casa por el día. Jake prefería el turno de noche. El espacio era más silencioso, con menos señales humanas que saturaran los sensores. Llevaba 12 años haciendo este trabajo, escuchando el universo casi siempre. Las noches no traían más que ruido cósmico de fondo, una lluvia de meteoritos ocasional o señales de los satélites de la Tierra. Jake había dejado de esperar algo realmente emocionante hacía años. Eso cambió cuando su computadora empezó a pitar. El sonido era diferente de las alertas habituales, más agudo, más urgente. Jake se sentó a tomar su café y se inclinó hacia adelante. Sus dedos bailaban sobre el teclado. La señal era débil, apenas por encima del ruido de fondo, pero definitivamente era artificial. Alguien o algo estaba transmitiendo desde el espacio profundo. Amy, necesitas ver esto. Jake llamó a la doctora. Amy Rodríguez, la lingüista principal de la estación. Estaba en la habitación de al lado trabajando. Planificó sus propios proyectos. Amy se acercó a ella. Cabello oscuro recogido en una cola de caballo sencilla. Había sido la principal experta de la Tierra en teoría de la comunicación durante 15 años, pero, al igual que Jake, nunca se había encontrado con algo así. La señal era compleja, con capas de patrones matemáticos que sugerían inteligencia. ¿De dónde viene? Amy preguntó. Acercó una silla junto a Jake. Jake señaló su mapa estelar a unos 50 años luz del sistema Kepler 442. La señal es muy débil, como si quien la enviara hubiera usado lo último de su energía para transmitirla. Amy estudió el patrón que se desplazaba por la pantalla. La señal se repetía cada pocos minutos, pero cada vez parecía un poco más débil. Esto es definitivamente anormal. Alguien intentará comunicarse durante las próximas 2 horas. Amy trabajó para decodificar la transmisión. Los extraterrestres habían incluido conceptos matemáticos y mapas estelares, lo que hizo posible la traducción. Poco a poco, el mensaje empezó a tener sentido. La señal era una llamada de socorro. Las manos de Amy temblaron mientras leía la traducción en voz alta. Somos los Zelani de Kepler 442b. Nuestro mundo se está muriendo. Los Kreks han llegado con sus naves de guerra. No podemos luchar contra ellos. Hemos enviado este mensaje a muchos sistemas estelares, esperando que alguien nos recuerde después de que nos hayamos ido. Jake miró la pantalla. Piden ayuda. No exactamente. Amy dijo en voz baja, no creen que nadie ayude. Solo envían su historia para que alguien sepa que existieron. El mensaje incluía información detallada sobre la civilización Zelani. Eran científicos y maestros, un pueblo pacífico que había pasado siglos estudiando el universo. Su planeta era rico en minerales raros, lo que atrajo la atención del Imperio Kreks. Los Kreks eran conquistadores. Se movían de un sistema a otro, tomando lo que querían y destruyendo cualquier resistencia. Los Zelani no tenían armas militares ni de guerra. Estaban a punto de extinguirse. Jake, mira esto. Amy dijo, señalando otra sección del mensaje, han incluido toda su base de datos cultural, su historia, su arte, sus descubrimientos científicos. Lo están regalando todo. Jake sintió un escalofrío en el estómago. Estos extraterrestres estaban tan seguros de morir que enviaban el conocimiento de toda su civilización al espacio con la esperanza de que alguien lo encontrara. Después de su partida, necesitamos llamar al almirante Campbell. Jake dijo, Almirante Scott. Campbell había estado a cargo del comando de la Flota Unida de la Tierra durante 8 años. Era un militar de carrera, duro y práctico, pero justo cuando Jake lo llamaba. Llegó a las 3 de la mañana. Campbell escuchó sin interrupción toda la historia. ¿Está seguro de que esto es real? Campbell preguntó, sí, señor. Amy dijo que la señal incluye pruebas matemáticas y mapas estelares que confirman su autenticidad. Campbell guardó silencio un largo momento. Envíame todo. Estaré en la estación en 2 horas. Cuando llegó el almirante Campbell, trajo consigo al general Ryan Hughes y a la capitana Lisa Stone. Estudiaron el mensaje de Zelani durante horas, probándolo con todas las pruebas posibles. La señal era real y fue desgarrador. ¿Cuánto tiempo les queda? Campbell le preguntó a Amy. Comprobó sus cálculos basándose en la intensidad de la señal y los datos de batalla que incluyeron. Quizás unas semanas.
Son sistemáticos. Destruirán las ciudades principales primero y luego cazarán a los supervivientes. Campbell se acercó a la ventana y miró las estrellas. La Tierra solo había tenido contacto con vida extraterrestre una vez, un breve encuentro con traidores que se habían marchado. Rápidamente, esto era diferente. Era una civilización entera pidiendo ayuda a gritos. Señor, ¿en qué está pensando? El general Hughes preguntó a Campbell, quien se volvió hacia el grupo. Creo que si alguien enviara a la Tierra un mensaje como este, querría que los extraterrestres que lo recibieron hicieran algo al respecto. Los políticos no aprobarían una acción militar. El capitán Stone dijo, es demasiado arriesgado. Nos enfrentaríamos a un enemigo desconocido a 50 años luz de casa. Entonces no les preguntamos a los políticos. Camp. Los Celani enviaron su mensaje a múltiples sistemas estelares. No esperan ayuda, solo quieren que alguien los recuerde, pero ¿y si les damos algo que no esperan? Jake levantó la vista de su consola. ¿Qué quieres decir? La mirada de Sir Campbell era dura y determinada. O sea, no les enviamos compasión, les enviamos toda la flota de guerra humana. La sala quedó en silencio. Amy miró fijamente al almirante. Señor, esos son más de 200 naves, todo nuestro ejército. Sí. Campbell dijo que los Celani están muriendo porque no pueden defenderse. Los Kreeks creen que pueden destruir una civilización pacífica porque nadie los detendrá. Creo que es hora de mostrarle a la galaxia lo que hacen los humanos cuando inocentes piden ayuda. El general Hughes negó con la cabeza. Scott, esto es una locura. No sabemos nada sobre sus capacidades militares. Podríamos perderlo todo. Campbell estuvo de acuerdo, pero si no hacemos nada, los Celani morirán con seguridad y todas las demás especies pacíficas de la galaxia aprenderán que pedir ayuda es inútil. Campbell retrocedió. A la consola de comunicación, Dr. Rodríguez. Quiero que envíe un mensaje a los Celani. Dígales que la ayuda está en camino. Dígales que la Tierra responde a las llamadas de socorro con acción, no con compasión. Los dedos de Amy dudaron sobre el teclado. Almirante, ¿y si no podemos salvarlos? Campbell miró el mensaje traducido que seguía desplazándose por la pantalla con la desesperada esperanza de una civilización moribunda. Entonces al menos sabrán que alguien lo intentó, pero no planeo fallar. Eligieron la especie equivocada para masacrarla en cuestión de horas. Todas las bases militares de la Tierra recibieron la misma orden. Prepárense para el despliegue inmediato. Destino, la misión del sistema Kepler, salvar a la civilización Celani. La mayor movilización militar en la historia de la humanidad había comenzado porque extraterrestres a 50 años luz de distancia habían enviado un grito de ayuda a la oscuridad, sin esperar que alguien respondiera con una flota de guerra. La noticia se extendió por la Tierra como un reguero de pólvora en menos de 6 horas tras la decisión del almirante Campbell. Todas las principales cadenas de noticias transmitían la misma historia increíble. Los extraterrestres habían pedido ayuda y la humanidad estaba enviando a todo su ejército a Salvenlos. La capitana Lisa Stone, de pie en el puente de Louis Defender, observaba a su tripulación prepararse para algo que ningún humano había intentado antes de que su nave formara parte de la flota de avanzada. 12 destructores explorarían y recopilarían información sobre el enemigo. Lisa había comandado el Defender durante 4 años, pero nunca en una misión como esta. Capitán, recibíamos actualizaciones del mando de la flota. Su oficial de comunicaciones reportó 218 naves confirmadas para su despliegue. Toda la flota. Lisa asintió. Todavía me cuesta creer que todos los acorazados, cruceros, destructores y naves de apoyo de la Tierra fueran enviados a luchar por extraterrestres. Nunca se habían conocido. Los políticos estaban furiosos, pero el almirante Campbell había actuado bajo la autoridad militar de emergencia. Para cuando pudieran detenerlo, la flota ya habría desaparecido. En la base lunar, el comandante Ben Parker estaba viviendo la peor pesadilla logística de su carrera. Mover 200 naves a 50 años luz requería más suministros, combustible y coordinación que cualquier otra cosa que los humanos hubieran intentado jamás. Sus equipos trabajaban sin descanso, cargando munición, comida, suministros médicos y repuestos. Señor, los políticos exigen que abortemos. La misión, informó su ayudante. Ben levantó la vista de sus tablas de suministros. Dígales que la discutan con el almirante Campbell. Mi trabajo es asegurarme de que nuestra gente tenga lo necesario para luchar. El propio almirante estaba en el cuartel general militar principal de la Tierra, atendiendo llamadas furiosas de líderes mundiales. El presidente Martínez ya había llamado 3 veces exigiendo explicaciones.
Scott, no puede simplemente llevarte a todo nuestro ejército y desaparecer en el espacio. El presidente dijo durante su cuarta conversación con respeto, «Señor, puedo y lo he hecho». Campbell respondió, «Estos extraterrestres están a punto de morir si esperamos a los comités y debates. No quedará nadie para salvar». El doctor Kevin Brooks, el principal experto de la Tierra en tecnología alienígena, estaba estudiando cada dato que los Celani habían enviado. La información pintaba una imagen aterradora del Imperio Krex. Eran soldados profesionales con experiencia en la conquista de mundos. Su tecnología era avanzada. Sus tácticas estaban probadas. El almirante. Debo ser honesto. El Dr. Brooks dijo durante su informe final, basándonos en lo que los Celani nos enviaron, las naves correctas son individualmente superiores a las nuestras, con escudos más fuertes y mejores armas. Motores más avanzados. Campbell estudió los datos tácticos. ¿Qué hay de las cifras que tienen sobre las 300 naves en la flota de ataque? Tenemos 218. Así que nos superan en número y armamento. Sí, señor Campbell sonrió con tristeza. Bien, los Krex no esperarán que ataquemos en esas condiciones. La coronel Tracy Miss estaba preparando a sus marines para su primera misión de combate alienígena. 3.000 soldados entrenados para luchar en el espacio en naves y en mundos desconocidos. Tracy había luchado en conflictos por toda la Tierra, pero nunca contra enemigos no humanos. Escuchen. Les dijo a los comandantes de su compañía reunidos, no sabemos cómo son estas grietas. O cómo luchan, pero sabemos que atacan a personas inocentes que no pueden defenderse, eso los convierte en abusadores, y todos sabemos qué hacer con los abusadores. Los marines vitorearon. Estaban asustados, pero también emocionados. Esto era para lo que habían entrenado durante toda su carrera, incluso si nunca habían esperado usar ese entrenamiento para salvar alienígenas por toda la galaxia. Otras civilizaciones observaron con asombro la movilización de la humanidad. El Consejo Galáctico, una organización informal de especies antiguas de carenado espacial, también recibió la llamada de socorro Celani. Habían debatido enviar una pequeña nave de socorro con suministros médicos. El embajador Bexu de la República de Alderi convocó una sesión de emergencia. Los humanos están enviando toda su flota militar, anunció a los representantes reunidos. La Cámara del Consejo estalló en susurros de asombro. El delegado Centuri se puso de pie. Eso es imposible. Ninguna especie compromete a todo su ejército para ayudar a extraños. La flota humana partió de la Tierra hace 6 horas. Bexu confirmó que los informes de inteligencia indican 218 naves de guerra. El anciano Nox del Consejo Galáctico negó con su anciana cabeza. Y ahí están. Los humanos son la especie más insensata o peligrosa que hemos encontrado. Mientras tanto, el Imperio Crux estaba aprendiendo sobre la humanidad por primera vez. El jefe de guerra Tax comandaba la flota que atacaba el mundo natal de los Celani. Había conquistado 17 mundos para el Imperio y nunca había fallado en una misión. El jefe de guerra, nuestra red de inteligencia, reporta actividad inusual cerca del sistema Soul. Su ayudante informó que Tax apenas levantó la vista de sus planes de batalla. ¿Qué tipo de actividad ha partido una gran flota? Parecen dirigirse hacia este sistema. ¿Qué tan grande? Más de 200 naves. El señor Fax se rió. Es imposible. Nadie envía flotas tan grandes sin una planificación cuidadosa y aprobación política. Debe haber un error en los informes, señor. ¿Deberíamos preparar defensas contra alguna especie primitiva que acaba de descubrir los viajes espaciales? Tax descartó la preocupación con un gesto de su mano con garras. Continúe el bombardeo de las ciudades Celani. Acabaremos aquí mucho antes de que llegue cualquier supuesta fuerza de relevo. Pero la flota humana ya avanzaba a mejor tiempo del esperado. El almirante Campbell había ordenado avanzar a máxima velocidad. Con sus motores más allá de los límites de seguridad normales, habían acortado el tiempo de viaje de 6 semanas a 4 en el planeta natal de los Celani. Los pocos líderes supervivientes se refugiaron en refugios subterráneos mientras las naves Krex bombardeaban sus ciudades desde la órbita. El Dr. Bexa, el científico jefe del planeta, monitoreó sus sistemas de comunicación con escasa esperanza de recibir alguna respuesta a nuestra señal de socorro. Le preguntó al anciano Zna, ¿nada? Bexab respondió, detecté lo que podría haber sido una confirmación de un sistema, pero era demasiado débil para estar seguro. El anciano miró las pantallas tácticas, mostrando grietas. Naves en órbita sobre su mundo moribundo. Quizás sea mejor. De esta manera,
Al menos ninguna otra especie morirá intentando ayudarnos. Pero el Dr. Bexab continuó monitorizando los sensores de largo alcance, esperando contra toda esperanza que alguien en algún lugar hubiera escuchado su llamada de vuelta en la Tierra. Las pocas naves de defensa restantes observaban las plataformas orbitales vacías donde había estado estacionada la gran flota. Nunca antes la Tierra había estado tan indefensa. Todo su ejército estaba comprometido en una batalla en otro sistema estelar. El mensaje final del almirante Campbell, también a la Tierra, había sido breve. Vamos a luchar por personas que nunca hemos conocido porque eso es lo que los humanos. ¿Regresaremos victoriosos o no regresaremos? La mayor apuesta militar de la historia de la humanidad ya estaba en marcha, atravesando el hiperespacio hacia una confrontación que determinaría el destino de dos civilizaciones y establecería el lugar de la humanidad en la galaxia para siempre. La flota humana descendió del hiperespacio en el límite del sistema Kepler como una tormenta que llega a cielos despejados. El almirante Campbell se encontraba en el puente de su nave insignia, la Liberty de la UE, y observó cómo las pantallas tácticas se iluminaban con las firmas de contacto. El informe que ordenó al capitán Hake Morrison, ahora oficial de inteligencia de la flota, estudió sus pantallas con creciente alarma. Señor, tenemos 312 naves Krex en el sistema. Tienen el mundo natal de Celani completamente rodeado. Campbell asintió con una sonrisa. El enemigo había traído incluso más naves de las esperadas. ¿Qué hay del planeta? El bombardeo orbital continúa. Las principales ciudades han desaparecido. Las grietas están destruyendo sistemáticamente todos los centros de población a través de las ventanas del puente. Campbell podía ver el resplandor distante del mundo natal de Celani, incluso a millones de millas de distancia. Los incendios eran visibles. Era casi demasiado tarde. Señor. Transmisión entrante de la flota Krex, informó el oficial de comunicaciones. Una áspera voz alienígena llenó el puente hablando en un inglés entrecortado. Naves humanas están invadiendo el territorio de las grietas. Retírense inmediatamente o serán destruidas. Campbell se dirigió a la consola de comunicaciones. Este es el almirante Campbell de la flota terrestre. Se les ordena cesar su ataque contra los Celani inmediatamente y retirarse de este sistema. La voz alienígena rió. Un sonido como de metal rechinando. Traen 200 naves contra 300. Son muy valientes. O un humano muy estúpido, déjame mostrarte cuál. Campbell respondió, luego cortó la transmisión y se volvió hacia su flota. Comandantes, todas las naves, puestos de batalla, Capitán Stone, tomen sus destructores y comiencen ataques de hostigamiento en su perímetro exterior. Háganles creer que estamos probando sus defensas. La capitana Lisa Stone aceptó la orden y dirigió a sus 12 destructores hacia la formación Krex. Sus naves eran rápidas y maniobrables, perfectas para tácticas de ataque relámpago. Los Krex habían organizado su flota en una formación tradicional. Grandes acorazados en el centro, con naves más pequeñas brindando protección. Apunten a sus naves de patrulla. Lisa ordenó ataques rápidos y luego se retiraron. Antes de que pudieran responder, el defensor y su nave hermana impactaron como un rayo. Sus misiles encontraron sus objetivos antes de que las grietas pudieran reaccionar, destruyendo 3 naves de patrulla en el primer ataque. Pero mientras los destructores humanos se retiraban, descubrieron algo preocupante. Capitán, sus naves son más rápidas de lo que indicaba nuestra inteligencia. Su oficial táctico informó que nos siguen el ritmo. Lisa observó las naves Crux que los perseguían en sus pantallas. Las naves enemigas no solo eran rápidas, sino que también estaban fuertemente blindadas, armas humanas que deberían. Los habían destruido por completo, pero solo habían causado daños moderados. Mientras tanto, el almirante Campbell lidiaba con sus propios problemas. La flota principal de Krex se preparaba para el combate y su formación era diferente a cualquier otra en la doctrina militar humana. En lugar de mantener líneas de batalla organizadas, luchaban en grupos dispersos que podían adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes. Almirante, los Krex están usando algún tipo de arma de energía que no habíamos visto antes. El Dr. Brooks, desde la estación científica Liberty, informó que está atravesando nuestros escudos como si no existieran. Campbell observó cómo el Ranger usaba un impacto directo en uno de sus cruceros pesados. Un acorazado Krex impactó directamente a uno de sus cruceros pesados. Los escudos de la nave humana colapsaron al instante y el casco sufrió graves daños. Todas las naves mantienen la distancia y realizan maniobras evasivas. Campbell ordenó,
no dejen que se acerquen lo suficiente como para usar esas armas de energía. Pero los Kregs eran cazas experimentados y comenzaron a dispersarse, obligando a la flota humana a dividirse para evitar ser rodeada. Mientras Tax comandaba desde su nave insignia un enorme acorazado repleto de armas, los humanos luchan como si estuvieran desesperados, dijo Tax a sus oficiales. Pero la desesperación no puede con la tecnología superior. Comiencen el asalto final. La batalla espacial se prolongó durante horas. Las naves humanas aprovecharon todas las ventajas tácticas que pudieron encontrar, escondiéndose tras asteroides y aprovechando la gravedad del planeta para desplazarse por las formaciones enemigas y coordinar ataques que impactaron desde múltiples direcciones simultáneamente. El capitán Jaque Rodríguez comandaba el US Ranger después de que su capitán resultara herido en el primer ataque. Su nave sufrió graves daños, pero seguía luchando. Ingeniería. Necesito más potencia para los motores, gritó mientras su nave se alejaba lentamente de los cazas Kregs que lo perseguían. Señor, ya estamos al máximo, respondió. Un golpe más y terminamos, pero la ayuda llegó de una fuente inesperada. 3 naves Celani, pequeñas naves que se habían estado escondiendo en la atmósfera del planeta, emergieron para unirse a la batalla. Eran naves de investigación, no naves de guerra, pero llevaban información valiosa y detallada sobre la tecnología Kregs. El Dr. Vexa, científico Celani, logró comunicarse con el almirante Campbell. Almirante humano, podemos ayudarle. Las naves correctas tienen una debilidad en sus generadores de escudos. Si logras impactarlas con la frecuencia precisa, sus defensas colapsarán. Campbell no dudó en enviar. Nos dieron las especificaciones técnicas inmediatamente. En cuestión de minutos, el Dr. Brooks modificó los sistemas de armas humanas. La siguiente ola de ataques fue devastadoramente efectiva. Las naves que parecían invencibles de repente vieron sus escudos fallar bajo el fuego humano. El jefe de guerra, gracias, observó conmocionado cómo 3 de sus acorazados eran destruidos en rápida sucesión. ¿Cómo lo hacen?, exigió. Los Celani deben haberles dado nuestras frecuencias de escudo, respondió su oficial táctico. Tax grunó con rabia. Los humanos habían hecho algo que ninguna otra especie había logrado. Se habían adaptado a la tecnología de CRE. En medio de la batalla, todas las naves concentraron el fuego sobre la nave insignia humana. Destruyeron su nave de mando y el resto se rendiría. Pero el almirante Campbell no tenía intención de convertirse en un blanco fácil. La Liberty se movía entre los acorazados de Craig y sus escoltas, proporcionando fuego de cobertura mientras el almirante coordinaba los movimientos de la flota. La coronel Tracy Miss esperaba su momento cuando un crucero Kregs dañado se acercó a la formación humana. Lanzó a sus marines y lanzaderas de abordaje. Es la primera vez que luchamos contra alienígenas, les dijo a sus tropas. Mostrémosles cómo luchan los humanos de cerca. Los marines atravesaron el casco de la nave CRE y se abrieron paso hasta el puente. Los alienígenas eran más grandes y fuertes que los humanos, pero nunca se habían encontrado con el tipo de combate cuerpo a cuerpo en el que los humanos sobresalían. En menos de 30 minutos, Miss había capturado. El buque enemigo informó: Almirante, tenemos prisioneros y mucha información sobre los movimientos de su flota. Campbell sonrió sombríamente. El curso de la batalla comenzaba a cambiar. Los Crux poseían tecnología superior, pero los humanos tenían algo que no esperaban: la capacidad de adaptarse e improvisar en medio de una pelea. Mientras la batalla continuaba, las naves Morcelani emergieron de su escondite. Eran pequeñas y estaban ligeramente armadas, pero proporcionaban inteligencia y apoyo cruciales. El Dr. Vesco trabajó directamente con el Dr. Brooks, compartiendo el conocimiento científico Celani que ayudó a los humanos a identificar las debilidades de Craig. El almirante Stone informó desde el defensor que los Kregs están comenzando a retirar sus formaciones externas. Se están retirando hacia su nave de mando. Campbell asintió. No dejen que se reagrupen. Todas las naves presionan el ataque. Hoy les mostraremos en la galaxia lo que sucede cuando alguien amenaza a personas inocentes. La primera gran batalla entre los humanos y el Imperio Kregs había comenzado y ninguno de los bandos estaba librando la guerra que esperaban. La noticia de la victoria humana se extendió rápidamente por todo el Imperio Kregs a las pocas horas de la primera batalla. El jefe de guerra Tax recibió órdenes que le helaron la sangre. El Imperio estaba enviando la gran flota para aplastar tanto a los Celani como a sus defensores humanos de una vez por todas. Tax preguntó cuántas naves. 520 naves, jefe de guerra, por cada nave disponible en 3 sectores.
Tax observó cómo la flota humana se reagrupaba cerca del mundo natal de los Celani. Los alienígenas habían luchado mejor de lo esperado, pero 500 naves los abrumarían por completo. Ni siquiera sus extrañas tácticas los salvarían de semejante número. El almirante Campbell recibió el informe de inteligencia de las naves de reconocimiento del capitán Stone con creciente preocupación. La fuerza Cruex que se acercaba era más del doble del tamaño de cualquier cosa que la humanidad hubiera enfrentado jamás. Señor, tal vez deberíamos considerar la retirada, sugirió el general Ryan Hughes durante la reunión de comando de emergencia. Hemos salvado a la mayor parte de la población Celani, podríamos evacuarlos a la Tierra. Campbell negó con la cabeza. Si huimos, los Kreg simplemente nos seguirán. Saben dónde está la Tierra. Esto termina aquí. De una forma u otra, el Dr. Brooks ha estado trabajando sin descanso con el Dr. Bexa y los demás científicos Celani. La combinación de ingeniería humana y el conocimiento teórico Celani estaba produciendo resultados notables. Almirante. Creemos que hemos encontrado algo, anunció el Dr. Brooks al entrar al centro de comando. Los Celani tienen una tecnología de escudo energético completamente diferente a la que usan los Kregs. Si podemos adaptarla a nuestras naves, podría darnos la ventaja que necesitamos. El Dr. Bex dio un paso al frente. Su figura alta y delgada lo hacía destacar entre los humanos. Su especie piensa diferente a la nuestra, almirante Campbell. Vemos los problemas e intentamos comprenderlos completamente antes de actuar. Ve los problemas e inmediatamente empezamos a buscar maneras de combatirlos. ¿Es tan malo?, preguntó Campbell. Para nada. El científico alienígena respondió, combinado con nuestro conocimiento, su enfoque podría funcionar, pero necesitaremos tiempo para instalar los nuevos sistemas de escudos. ¿Cuánto tiempo? 72 horas para toda la flota. Campbell observó sus pantallas tácticas. La gran flota Kregs llegaría en 96 horas. Estaría cerca, pero podrían lograrlo. El comandante Ben Parker organizó la mayor operación técnica en la historia del espacio humano. Las naves de suministro trabajaron junto a las naves de reparación Celani para modernizar cada nave humana con la nueva tecnología de escudos. Las tripulaciones trabajaron en turnos las 24 horas, soldando nuevos componentes y recableando los sistemas de energía. La capitana Lisa Stone aprovechó el tiempo para entrenar a las tripulaciones de sus destructores en nuevas tácticas. Los escudos mejorados les permitirían acercarse a las naves correctas sin ser destruidos instantáneamente. Recuerden que aún nos superan en número en una proporción de más de 2-1, les dijo a sus capitanes durante su informe final. Pero tenemos algo que no esperan, tecnología Celani y tácticas humanas combinadas. La coronel Tracy Mees preparó a sus marines para lo que podría ser el mayor abordaje en la historia militar si la batalla espacial salía mal. Las tropas terrestres podrían ser la única forma de capturar suficientes naves Kret para cambiar el resultado. Abordaremos sus naves de mando y las tomaremos desde adentro. Explicó a sus fuerzas reunidas, es peligroso, pero es lo que mejor hacemos. El combate cuerpo a cuerpo en espacios confinados. Los Marines vitorearon. Habían demostrado en la primera batalla que los humanos eran luchadores superiores en el combate cuerpo a cuerpo. Los Kregs eran más grandes y fuertes, pero dependían demasiado de su tecnología y entrenamiento formal. Cuando llegó la gran flota Kregs, era la fuerza militar más grande que nadie en la galaxia había visto jamás. 520 naves de guerra salieron del hiperespacio en perfecta formación. Sus oscuros pasillos rebosaban de armas. El almirante Vex Moore comandaba la gran flota desde su nave insignia, un enorme acorazado llamado la Muerte de los Mundos. Había conquistado más sistemas estelares que cualquier otro comandante Kregs en la historia. Flota humana. Están completamente superados en número, le transmitió al almirante Campbell, ríndete ahora y tu muerte. La respuesta de Campbell se transmitió no solo a los correctos, sino a todas las estaciones de monitoreo de la galaxia. Soy el almirante Campbell de la Tierra. Vinimos aquí para salvar a gente inocente de los abusadores. No nos rendimos ante los abusadores. La segunda batalla comenzó con los Kregs intentando abrumar a la formación humana por su superioridad numérica. Pero la nueva tecnología de escudos Celani resistió el asalto inicial y las naves humanas que deberían haber sido destruidas en la primera oleada continuaron luchando. Imposible, murmuró el almirante Besmore mientras observaba a los destructores humanos sobrevivir a los impactos directos de los acorazados Crack. ¿Cómo son tan fuertes sus escudos? El capitán Jaque Rodríguez comandó un grupo de cruceros humanos en un audaz ataque contra la formación central correcta.
Sus naves se lanzaron a través de la flota enemiga como tiburones, atacando naves de mando y naves de comunicación. Todas las naves concentraron el fuego en sus sistemas de coordinación. Rodríguez ordenó dificultarles el trabajo conjunto. Los Kreg siempre habían dependido de estructuras de mando centralizadas cuando sus naves de comunicación fueron destruidas. Capitanes individuales se encontraron luchando solos contra grupos de ataque humanos coordinados. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando el Dr. Brooks y el Dr. Vexa revelaron su mayor colaboración. Habían desarrollado un arma que podía interrumpir los generadores de escudo correctos a larga distancia, dejando vulnerables a formaciones enemigas enteras. Almirante, los nuevos torpedos de interrupción están listos. El Dr. Brooks informó que Campbell no dudó. Dispararon. Todo lo que tenemos. Los torpedos especiales se extendieron por la flota Krex como un virus, cada uno destruyendo los escudos de múltiples naves enemigas. De repente, naves que parecían invencibles quedaron expuestas. Ante las armas humanas, Wiefax observó con horror cómo sus fuerzas comenzaban a sufrir bajas masivas. ¿Cómo lo hacen? Tenemos superioridad. Números superiores. Tecnología, se adaptan demasiado rápido. Su oficial táctico respondió, cada vez que contrarrestamos una de sus tácticas, desarrollaron 3 nuevas. La coronel Miss vio su oportunidad cuando una nave de mando Krex dañada se quedó atrás de la formación principal. Lanzó todas las lanzaderas de abordaje que tenía, liderando el asalto. Luchar personalmente dentro de la nave alienígena fue brutal. Los guerreros Krex eran el doble de grandes que los humanos y estaban armados con armas de energía, pero nunca se habían enfrentado a oponentes que parecieran prosperar en el caos. Miss y sus marines se abrieron paso a través de pasillo tras pasillo, capturando posiciones clave e interrumpiendo las operaciones de la nave. Almirante, tenemos el control del crucero pesado Krex, Starkiller. Miss informó, hemos capturado su base de datos táctica. La inteligencia de la nave capturada reveló el plan de batalla completo de la flota Krex. El almirante Campbell usó esta información para posicionar sus fuerzas perfectamente para el enfrentamiento culminante. El general Hughes coordinó el asalto final desde su nave de mando. Naves humanas emergieron de detrás de los asteroides del sistema Kepler en perfecta formación, atrapando a la dispersa flota Krex en un devastador fuego cruzado. Almirante, Vexmore. Se dio cuenta de que su flota había sido derrotada cuando 3 de sus dreadnoughts fueron destruidos en rápida sucesión. Los humanos habían vuelto su ventaja numérica en su contra al obligar a sus naves a dispersarse y luchar individualmente. Todas las naves se retiran al hiperespacio, ordenó. Pero el almirante Campbell se llevó una sorpresa más. La nave insignia Krex intentó escapar de Liberty, que se lanzó a toda velocidad. La colisión destruyó ambas naves, pero mató al almirante Vex Moore y paralizó la estructura de mando Krex. La última transmisión de Campbell fue breve. General Hughes, usted tiene el mando. Acaba con ellos. La batalla terminó con la completa destrucción o rendición de la gran flota Krex. De las 520 naves que habían llegado para aplastar a la humanidad, menos de 50 escaparon. La galaxia observaba en un silencio atónito cómo se extendía la noticia de la victoria humana. El poderoso imperio Krex había sido derrotado por una especie que solo llevaba décadas en el espacio, pero el coste había sido terrible. El almirante Campbell murió junto con miles de otros humanos. La flota regresó cojeando hacia el mundo natal de los Celani. Estaba destrozado y apenas funcional, pero habían ganado. Los Celani estaban a salvo, y el imperio Krex nunca más podría amenazar impunemente a civilizaciones inocentes. 3 semanas después de la gran batalla, el general Ryan Hughes se encontraba en lo que una vez fue la capital del mundo natal de los Celani. El bombardeo correcto había dejado la mayoría de los edificios en ruinas, pero la gente estaba viva, eso era lo que importaba. El Dr. Vexa se acercó a él con un bloc de datos con las últimas bajas. Informes del general Hughes, el recuento final está completo. Perdimos 67 millones de Celani, pero más de 400 millones sobrevivieron gracias a su intervención. Hughes asintió solemnemente. Las cifras eran asombrosas, pero sin la intervención humana, los 467 millones de Celani habrían muerto. El sacrificio del almirante Campbell había salvado a toda una civilización. ¿Qué hay de los prisioneros Krex?, preguntó Hughes. 2.300 supervivientes bajo custodia respondieron. El coronel Miss, quien había sido ascendido a la dirección de la operación de prisioneros. La mayoría parecen confundidos. Siguen preguntando por qué no los hemos ejecutado.
A Hughes no le sorprendió que el Imperio Krex se hubiera forjado su reputación conquistando y destruyendo otras especies. Nunca se habían encontrado con enemigos que trataran a los prisioneros con dignidad y ofrecieran atención médica a los heridos. La capitana Lisa Stone, ahora comandante superior de la flota, después del almirante. La muerte de Campbell trajo noticias del sistema exterior. General, tenemos naves entrantes. Múltiples contactos, pero no son grietas. Hughes levantó la vista con preocupación. Hostil. No, señor. Están transmitiendo credenciales diplomáticas. Representantes de algo llamado el Consejo Galáctico, además de naves de al menos 12 especies diferentes. La llegada de la flota diplomática alienígena causó sensación en el espacio humano. La Tierra había sido contactada por más civilizaciones alienígenas en la última semana que en toda la historia de la humanidad en conjunto. El embajador Vexu de la República Albari fue el primero en reunirse con el general Hughes. El alienígena alto y elegante vestía túnicas elaboradas y hablaba con un tono cuidadoso y mesurado. General Hughes, traigo saludos del Consejo Galáctico. Su especie ha logrado algo. Es notable que el Imperio Crux haya dominado esta región del espacio durante más de 2 siglos. Muchas civilizaciones han caído debido a su expansión. Simplemente hicimos lo que cualquiera debería hacer cuando personas inocentes se ven amenazadas. Hughes respondió. El embajador Vex II guardó silencio un largo momento. General, eso es precisamente lo que hace a su especie tan inusual. La mayoría de las civilizaciones habrían enviado una misión de socorro simbólica. Envió a todo su ejército. El Dr. Brooks había estado estudiando las comunicaciones de varias especies alienígenas. Los informes pintaban una imagen de una galaxia donde la intervención militar en nombre de extraños era prácticamente desconocida. General, creo que hemos cambiado accidentalmente el equilibrio de poder en toda esta región, explicó el Dr. Brooks durante su informe diario. El Imperio Krex controlaba docenas de sistemas estelares mediante el miedo. Ahora todos saben que pueden ser derrotados. La prueba llegó en cuestión de días. Estallaron rebeliones en 7 mundos controlados por Krex. Los pueblos conquistados habían comprendido que el imperio podía ser derrotado y ya no estaban dispuestos a someterse a la ocupación. El capitán Hake Morrison, ahora al mando del Centro de Comunicaciones de la Tierra en el mundo natal de Celani, interceptó docenas de llamadas de socorro de civilizaciones oprimidas. Todas pedían lo mismo, ayuda de los humanos que habían salvado a los Celani. El general recibía solicitudes de asistencia del sistema Boran, las colonias Altran y el mundo natal de TX. Morrison informó, todos quieren ayuda militar contra las fuerzas de ocupación de Krex. Huge estudio los mapas estelares. Las solicitudes provenían de cientos de años luz de espacio. No podemos ayudarlos. Nuestra flota apenas funciona después de la batalla. Pero el Dr. Vexa tenía una sugerencia, General Hughes, ¿qué pasaría si no luchara en estas batallas solo? Los Celani tienen naves, al igual que muchas otras especies. Carecemos del conocimiento táctico y el liderazgo que poseen los humanos, pero tenemos naves y tripulaciones dispuestas. La idea era revolucionaria. En lugar de que las naves humanas lucharan solas, comandarían flotas mixtas de naves de múltiples especies. Experiencia táctica humana combinada con tecnología alienígena y número. El capitán Stone tomó el mando de la primera operación conjunta, liderando una flota de 43 naves de 6 especies diferentes para liberar el sistema Vortan. La misión fue un éxito total, con las fuerzas Krex rindiéndose tras una breve batalla. La clave es que ya no saben cómo luchar contra nosotros, explicó Stone a los otros comandantes humanos. Cada especie lucha de forma diferente cuando coordinamos ataques usando tácticas humanas, velocidad Boran, potencia de fuego ultrarrápida y escudos Celani. Las grietas no se adaptan lo suficientemente rápido. La coronel Mish se encontró entrenando a marines alienígenas en técnicas de combate humano. Las otras especies estaban fascinadas por los métodos humanos de combate cuerpo a cuerpo. Su gente lucha con control. El caos observó al comandante Zexra del Ultra. Militares, toman decisiones en segundos que a nuestros consejos de guerra les tomarían horas. Para debatir, eso es porque normalmente somos demasiado tercos para rendirnos. Mish respondió con una sonrisa. Las campañas de liberación continuaron durante meses. Cada victoria atrajo más especies a la creciente Alianza. El Consejo Galáctico reconoció oficialmente a la coalición como la Alianza de Sistemas Libres, con la humanidad como líder militar de facto. El anciano Nox del Consejo Galáctico se dirigió a la Alianza durante una ceremonia en el mundo natal de los Celani.
Durante siglos hemos visto cómo las especies agresivas se expandían mediante la conquista porque nadie estaba dispuesto a intervenir. Nos han demostrado que hay otra forma en que el capitán Morrison expandió la red de comunicaciones de la Tierra para gestionar el tráfico diplomático de docenas de mundos. Su pequeña estación de monitoreo se había convertido en el centro de comunicaciones de una alianza interestelar. Jake, ¿alguna vez extrañas las noches tranquilas?, le preguntó la doctora Amy Rodríguez durante un raro descanso. Morrison observó el bullicioso centro de comunicaciones lleno de humanos y extraterrestres. A veces trabajan juntos, pero esto es mejor. Ya no solo escuchamos al universo, somos parte de él. El general Hughes recibió la noticia de que el gobierno de la Tierra finalmente se había puesto al día con los acontecimientos. Se estaba reuniendo una nueva flota para reforzar las fuerzas de la Alianza, y Hughes había sido ascendido a almirante de las fuerzas aliadas. ¿Los políticos quieren que vuelva a casa para una ceremonia de condecoración?, preguntó Hughes a su personal. ¿Se van?, preguntó el doctor Brooks Hughes. Miró por la ventana a un niño Celani jugando con soldados humanos en la plaza reconstruida. No, mi lugar está aquí. El almirante Campbell comenzó algo importante cuando decidió responder a esa llamada de socorro. Alguien debe asegurarse de que continúe. La transformación fue notable. Un año después de la primera batalla, la Alianza de Sistemas Libres incluía más de 30 especies. El Imperio Krex se derrumbó y la mayoría de sus antiguos territorios se unieron a la Alianza o declararon su independencia. El Dr. Bexa, ahora coordinador científico de la Alianza, trabajaba a menudo en su laboratorio. Una noche, el general Hughes lo encontró allí, mirando una pantalla holográfica de la galaxia. ¿En qué está pensando, doctor? Recuerdo. La noche que enviamos nuestra llamada de socorro, Bex respondió, transmitimos nuestro mensaje. Esperando que alguien nos recordara después de nuestra partida, en cambio, usted nos recordó. Mientras aún vivíamos, Hugh sonrió. Eso es lo que hacen los vecinos. La escena final tuvo lugar en la estación de monitoreo del espacio profundo de la Tierra, ahora expandida a un enorme complejo diplomático y militar. El capitán Morrison, ascendido a almirante de comunicaciones, recibió una nueva llamada de socorro de un almirante de un sistema estelar distante. Tenemos un problema. Su ayudante informó que el sistema Caterine está siendo atacado por esclavistas. Solicitan asistencia inmediata. Morrison no dudó en enviar un mensaje a todas las flotas de la Alianza en ese sector. Caterine recibirá ayuda en 72 horas. Mientras las naves de la Alianza se movían para responder a otro llamado de auxilio. Morrison reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquella noche tranquila en la que escuchó por primera vez la transmisión Celani. La Tierra se había convertido en la protectora no oficial de la galaxia y los humanos habían descubierto su verdadero propósito entre las estrellas. Eran la especie que respondía cuando otros pedían ayuda, sin importar el costo ni las dificultades, y la galaxia era mejor gracias a ello.